Bendiciones, querida familia Salem, Barcelona. Los saludo una vez más acá desde la cálida ciudad de Madrid. En este mes de julio seguimos adelante con la ayuda del Señor y en el día de hoy poder ir al capítulo 10 del libro de Eclesiastés, donde estaré leyendo los primeros 3 versículos. Luego les recomiendo, como hago en cada episodio, que ustedes puedan leer el capítulo por completo y lo titulé Necedad y destrucción o necedad y ruina. Cuando hablamos de destrucción vamos a hablar de una ruina que el predicador nos presenta en esta sección, consecuencia del corazón del necio. Leo los primeros 3 versículos. Dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Versículo 2. El corazón del sabio, resalto esa expresión, está en su mano derecha, algo que estaremos explicando a continuación, más el corazón del necio a su mano izquierda. Versículo 3. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Necedad y destrucción, necedad y ruina, ambas consecuencias de ese corazón que, como bien vemos, se inclina hacia el lado izquierdo. Y quiero comenzar en esta breve introducción diciendo que vivimos en una sociedad donde resulta más popular ser necio que sabio. Es una sociedad en común, da igual el país donde te encuentres, y para ello el predicador lo explica. Si vamos al capítulo 9, el versículo 13, el final, recuerden que a veces la división de capítulos y versículos en la Biblia muchas veces no nos permite seguir la idea de este pensamiento. Y ya en los días de Salomón se daba esta tónica, donde era más popular ser necio y donde ser sabio no vendía mucho, por decirlo de alguna manera. En el capítulo 9, verso 13 dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Él sigue observando lo que sucede de este lado del cielo y dice el verso 14 que había una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Versículo 15 del capítulo 9. Y se halla en ella un hombre pobre, presten atención a esto, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Noten cómo él nos ilustra una ciudad pequeña con pocos habitantes, asediada por otra gran ciudad, por otro gran imperio, otro gran ejército, y fue un hombre pobre, es decir, que no tenía recursos, no tenía armas, no tenía manera de poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, con su sabiduría salvó aquella ciudad. Y lo paradójico es que con el tiempo nadie se acordó de ese hombre pobre. Vende más ser necio que ser sabio. Le pasó a Jesús también durante sus años de ministerio. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, él estaba enseñando en la sinagoga y dice que todos se asombraban de la sabiduría que él tenía. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría? Capítulo 6, versículo 2 de Marcos es lo que la gente se preguntaba. Sin embargo, si seguimos leyendo los versículos más abajo, yo quiero que se metan en esa escena. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. La gente se asombraba de esas palabras que él transmitía. Sin embargo, todas esas palabras, como bien sabemos, caían en saco roto. La gente se escandalizaba de él, dicen los siguientes versículos, porque no lo veían como la sabiduría de Dios encarnada, sino como el hijo de María, el hijo del carpintero. Ni siquiera sus hermanos creían en él y se escandalizaban cuando hacía o cuando enseñaba ciertas doctrinas. Y de ahí el famoso refrán que Jesús deja en ese famoso episodio, ¿no? No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. Creo que esto pasa mucho, ¿no? Generalmente una persona es más valorada lejos de su hogar, lejos de su iglesia local, donde toda la vida se le conoce como Pepito, el hijo de los Martínez. Y le pasó a Jesús en aquel tiempo. Y nos muestra un poquitito un caso similar al que Salomón nos acaba de presentar, este hombre que con su sabiduría supo defender su ciudad, pero con el tiempo nadie se acordaba de él.
Jesús fue despreciado. Y el resumen que yo saco en esta pequeña introducción, como bien te decía recién, es que la sabiduría no vende, por decirlo de alguna manera. Y es el necio el gran protagonista de este lado del cielo. Ya nos pasaba desde que íbamos a la escuela. ¿Quién era el alumno más popular? El que más faltaba, el que peores notas sacaba. Todos queríamos ser su amigo, ¿no? Queríamos estar cerca de él. Nos pasaba en el barrio. ¿Quién era la persona que lo admirábamos y la veíamos? ¡Wow! Aquel que estaba enganchado a la luz, ¿no? Aquel que roba el wifi del vecino, el que vive de las ayudas, teniendo posibilidad de trabajar, pero lo cual equivaldría a perder esa dádiva, y como que uno dice, wow, este tipo no la tiene clara, este hombre sabe cómo debe vivir. Y es en esta sección donde el predicador nos va a llevar hacia ese punto, a vivir sabiamente en un mundo donde predomina la necedad, a ser sabios en una sociedad donde lo más popular, lo más visible, es seguir el camino, la conducta del necio. Y de ahí que en el capítulo 9, versículo 17, es la introducción con la cual luego quiero llegar a la conclusión de esta sección, de este episodio número 10. Dice: las palabras del sabio, escuchadas, y yo agrego aplicadas, e inquietud, dice el predicador, son mejores que el clamor del rey. Las palabras del sabio, escuchadas con reposo, con quietud, con tranquilidad, son mejores que el clamor o las palabras que pueda darte un Señor. Y para eso vamos a dividir esta sección en 3 encabezados. Primero quiero que veamos el origen de la necedad, que podamos detectar de dónde viene este síndrome, luego que podamos ver las consecuencias de la necedad, y finalmente donde yo quiero llegar en este tercer punto, este tercer encabezado, es el antídoto. ¿Cómo podemos vencer esa enfermedad que todos llevamos dentro y que nos conduce a un camino que en esta sociedad es popular, pero no así delante de los ojos de Dios? Así que vamos con el primer encabezado. Hemos leído en el capítulo 10, versículo 2 y versículo 3, por un lado el corazón del sabio, por otro lado el corazón del necio, tal y como hemos subrayado, y el origen de la necedad no es algo exterior, sino que es algo interior. El origen de la necedad está en el corazón del ser humano, de todo ser humano, me atrevo a decir, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni a un uno, y a partir de ahí hace una radiografía de lo que es el ser humano de por sí. Y no es el ser humano, no es el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, hablo de ese hombre después de la caída en aquel huerto del Edén, donde el hombre pasa ahora de luz a tinieblas, donde el hombre transiciona de inocencia a una conciencia que con el tiempo se cauteriza, donde pasa del lado bueno al lado malo, de lo verdadero y genuino a lo engañoso y perverso. Ahí está el origen de la necedad, en el corazón del ser humano que se inclina hacia el lado izquierdo, como vamos a explicar ahora. De hecho, nadie te enseñó a ser necio. Aprendemos a ser necios por nosotros mismos, así como nadie nos enseñó a mentir, nadie nos enseñó a ser malos, por decirlo de alguna manera, aprendimos solos, ya que nuestro corazón se inclina hacia el lado izquierdo y es algo interior, a pesar de que hay factores externos, como estaremos viendo también en el punto 3 de este episodio, que pueden ayudar a potencializar esa necedad, como pueden ser familias, amigos, la educación, etc. El origen está dentro, en nuestro corazón. Y de ahí que dice que el necio se inclina hacia el lado izquierdo, mientras que el sabio hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque la derecha, cuando nosotros vamos a la Biblia, muchas veces la derecha tiene que ver con autoridad, Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero en esta sección, como en otras, también la derecha me habla de algo útil. De ahí la palabra diestro. Cuando decimos que una persona es diestra para tal actividad, decimos que lo hace bien, porque generalmente la mano derecha es la mano útil que uno tiene, la mano, digo generalmente, luego está la excepción de algunos zurdos, ¿no? Pero generalmente con la mano derecha escribimos, dibujamos, pintamos, hacemos manualidades,
usamos las herramientas. De hecho, yo te pregunto, los que se han vacunado, ¿en qué brazo pediste que te vacunen? Yo me vacuné esta semana, llegué y me dijeron, ¿en qué brazo querés la vacuna? Obviamente, me habían dicho que podía producir dolor de brazo y que no podía moverlo y demás, entonces enseguida dije en el izquierdo. Creo que todos hemos dicho lo mismo. Porque el izquierdo, la izquierda, tiene que ver no con utilidad, sino con lo contrario. De ahí que decimos que una persona es siniestra para tales actividades, ya no diestra, sino siniestra, porque es la menos habilidosa. De hecho, yo he tenido compañeros zurdos que hasta cuando estudiábamos teníamos los bancos, donde en el aula estaban individuales y los derechos escribíamos bien, pero ellos si les tocaba un banco para diestros tenían problemas, tenían que escribir así, de esta manera, y hasta aún con un banco para ellos uno puede ver una posición ortopédica, ¿no? Cuando uno escribe. Y no quiero meterme con los zurdos, no sé si hay algún zurdo viéndonos. Yo soy zurdo para jugar al fútbol, pero diestro para escribir. Y aún hay negocios, ¿no?, que se especializan en vender productos para zurdos, herramientas y demás. Así que la aplicación que deja el predicador en esta primera sección que nosotros vemos, el origen de la necesidad está en el corazón, que se inclina generalmente hacia la mano inútil, hacia la izquierda, hacia esas actividades o conductas siniestras, por decirlo de alguna manera, y esa condición interna del corazón, según el versículo 3, se ve reflejada en una conducta exterior, en el camino. Dice el versículo 3, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Es una conducta interior del corazón, pero que se refleja en una conducta exterior, en el camino. Le va proclamando a la sociedad que es necio. Es como el mal aliento, se suele decir, ¿no? Todos saben que uno tiene mal aliento, menos el que lo tiene. El necio es así. El necio va por la vida haciéndose pasar por sabio, pero no da cuenta que sus actitudes, sus decisiones, sus acciones, su caminar indican todo lo contrario. El necio es el maestro liendres. De todo sabe y de nada entiende. Sabe de fútbol, sabe de política, sabe de religión. Según el texto que acabamos de leer, va diciendo a todos que es necio, sin embargo le falta cordura, no escucha a nadie. ¿Para qué? Si él lo sabe todo. Y según Proverbios, según este mismo autor, cuando escribió el libro de Proverbios en el capítulo 12, verso 15, dice que el camino del necio es derecho en su opinión. Es derecho en su opinión. Lo que él no sabe es que se va desviando cada vez más de la realidad y sobre todo de la verdad. Y lo vemos comúnmente, ¿no?, en nuestra sociedad. Esta semana hablaba con un alumno que tuvo que hacer un examen y yo le decía, te copiaste en el examen por unas cosas que había visto. Y dice, no, me ayudé un poco, dijo él, ¿no? Me ayudé un poco, en lugar de reconocer si, mira, copié, no, me ayudé un poco. O como ahora también salvando las distancias, ¿no?, con este caso, lo de la eutanasia que se aprobó hace unos meses atrás, escuché una declaración que no es una mala decisión, sino que ayudamos a la persona a morir. Entonces, el necio es sabio, como dice en su propia opinión, y me da la sensación que a no ser que ocurra un milagro, que vamos a ver también en el punto 3, que es donde yo quiero llegar, a esa sección 3, a medida que vamos creciendo, nuestro corazón se va haciendo más necio todavía. Cuando uno es niño no tiene muchas veces problema en reconocer ciertas conductas, sin embargo cuando uno es necio como que quiere tapar todo. Son paradigmas que se forman en nuestras mentes y pasa que a veces es más difícil desaprender que aprender, porque nuestro corazón está inclinado, como bien decía, a ese lado izquierdo, y necesitamos ser humildes, necesitamos ese milagro del punto 3 y reconocer que nos hemos desviado, que nos hemos equivocados y que al final nuestra opinión, como dice el texto que acabamos de leer, el necio cree que es sabio, pero en su opinión, que va por el camino correcto según su opinión, entender que nuestra opinión no es infalible. A mí a veces cuando me dicen, Raúl, ¿qué opinas de tal versículo? ¿Qué opinas de este tema? Lo primero que digo es mi opinión es lo de menos, mi opinión no es relevante. Lo que importa es la verdad, lo que dice la Escritura. Entonces, en esta primera exhortación que quiero dejarte, el origen de la necedad,
tiene que ver con el corazón del hombre, del ser humano, con esa condición pecaminosa con la cual todos nacemos. Y la pregunta que te dejo a nivel de exhortación en este primer punto es: ¿hacia qué lado se está inclinando tu corazón? ¿Hacia el lado derecho, con sabias decisiones, con un caminar correcto ante los ojos de Dios, o hacia el lado siniestro, hacia el lado izquierdo, donde creemos que vamos siendo sabios en nuestra propia opinión, pero el mundo va viendo nuestra conducta, cómo nos vamos alejando de esa verdad que nos permite ahora transicionar y poder llegar a la meta, a ese final del discurso de temer a Dios y guardar sus mandamientos? Necedad y destrucción, necedad y ruina, el origen de la necedad en el corazón del ser humano. Ahora vamos a ver esa ruina, vamos a ver esa destrucción, las consecuencias de la necedad, y para eso sería bueno que luego lean todo el capítulo 10 porque va a presentar algunos ejemplos. Yo solamente me voy a detener en uno, pero las consecuencias es eso, es la ruina, es la destrucción. Cuando nosotros leemos el capítulo 10, verso 1, dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La interpretación que solemos dar de este capítulo 10, versículo 1, es que uno puede llevar una vida intachable, sin embargo una pequeña locura puede echarlo todo a perder. Así como una mosca puede echar a perder el perfume del perfumista, el buen perfume. Y a pesar de que eso es una verdad, que una pequeña locura que cometemos puede echar toda una trayectoria blanca, por decirlo de alguna manera, una trayectoria transparente, sincera, sin lugar a la acusación, una pequeña locura, una mala decisión, una mala respuesta, una mala acción puede tirar todo por la borda. Creo que es una verdad absoluta, pero que no aplica a este capítulo 10, versículo 1. El capítulo 10, verso 1 va conectado al final del 9-18, una vez más, los versículos no nos ayudan aquí a entender la idea, donde el capítulo 9, verso 18, y es una frase que quiero subrayar, dice: un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Un necio tiene la capacidad de destruir. Necedad y ruina, necedad y destrucción. Un pecador, un necio, tiene la capacidad de destruir otra vida, de destruir otra persona y aún su propia vida, así como una mosca muerta puede echar a perder el perfume del perfumista. Más que una verdad absoluta que nos presenta el predicador acá, es una advertencia que nos está diciendo: cuidado con el necio, cuidado con las necias decisiones, porque pueden destruir mucho bien. De ahí que nosotros vemos a lo largo de toda la escritura, y hago un paréntesis, el sujeto no es uno mismo aquí, no es que Salomón nos está diciendo: mira, no seas necio, porque una pequeña locura puede echar a perder todo lo que hiciste. Creo que más el sujeto es un agente aparte, un agente pasivo, que tiene que ver en este caso con el necio. Cuidado con los necios, porque los necios tienen la capacidad, la habilidad, el don de destruir mucho bien. Y vemos ejemplos en la Biblia con esto. Así como esa mosca echa a perder el buen perfume del perfumista, yo por ejemplo encuentro en el libro de Josué, en el capítulo 7, cómo Acán fue ese necio, que tomó de lo que no tenía que tomar, lo escondió y destruyó mucho bien. Israel venía de vencer a Jericó, sin embargo, por ese pecado de Acán, nosotros vemos por ese anatema cómo luego le costó la vida a mucho pueblo. Por lo tanto, esa decisión necia no solamente perjudicó a Acán, sino también a otros. Vemos también en la propia vida de Salomón cómo su hijo Roboam, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de sus amigos, y una necia decisión le costó la vida a un pueblo de Israel que hasta ese momento era intachable. Y digo le costó la vida en el sentido de que el reino se dividió y un reino dividido no prevalece. Posteriormente fueron llevados a Babilonia y a Siria, consecuentemente, reino del norte, reino del sur. En lugar de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de sus amigos. Y esa necia decisión hizo que el reino se dividiera
en dos, el hijo de Salomón, Roboam. Por eso el necio tiene capacidad para destruir mucho bien. En esta sección que nosotros acabamos de leer, si nosotros vamos al versículo 16 de este capítulo 10, dice: «Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana». Algo que va a afectar a la tierra, al reino, la necia decisión de un rey. «Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber». Presten atención al versículo 18. «Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa». Es decir, está hablando de un rey que es necio, joven, que vive de banquete en banquete y no se da cuenta de que el techo se le está viniendo encima, que la nación está yendo camino a la ruina. Y de ahí que es tan necio que dice el versículo 19: «Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo». Es tan necio que este rey cree que con dinero se puede solucionar todo. Me hace acordar a mí a muchos de los países de donde venimos, de Latinoamérica, naciones ricas a nivel tierra, a nivel producto, a nivel exportación, que tienen todo. Sin embargo, por una mala administración, por una necia administración de los gobernantes, terminan en ruina, terminan en destrucción. Y Salomón está hablando aquí en ese contexto, además de otros ejemplos que él da de ciudadanos y demás, cómo la necia decisión de un rey, como la vida necia, el camino necio de un gobernante termina en la propia destrucción de una nación. Vuelvo a repetir, capítulo 9, verso 18, la segunda parte: «Un pecador destruye mucho bien». De ahí que la aplicación que yo saco es: si no querés que tu vida termine en esa ruina, si no querés que tu familia, tu negocio, tu ministerio termine arruinado, nunca des lugar al consejo del necio. Nunca des lugar, por muy bien que te lo pinte. Hay un proverbio que dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón». Proverbio 4, 23. Porque de él mana la vida. No dice guarda tu santidad, guarda la unción, no. Guarda tu corazón, porque de las decisiones de tu corazón, de lo que emane de tu corazón, depende el resto de tu vida. Y Jesús habló que lo que contamina es lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina. Pero aquí Salomón nos está mostrando que lo que destruye un corazón no es lo que sale, sino también lo que entra. Por eso, a nivel práctico, quiero también dejarte esto: cuáles son esas moscas muertas que están echando a perder en mi vida esos buenos hábitos, esas prioridades, esas columnas inamovibles que yo tenía a nivel principios éticos, principios bíblicos. Detectar esas moscas muertas. Borrar tal vez personas de tu agenda, dejar de participar en ciertas conversaciones de WhatsApp, incluso cambiar algunas amistades. Muchas veces nos ha tocado eso, porque esa necia amistad tiene la capacidad, tiene el don de destruir mucho bien. Y de ahí que la exhortación es: aléjate del necio, aléjate del consejo, de esos consejos que te dan, de esa manera de vivir que ellos están reflejando en sus vidas. Y Salomón lo deja acá más que a nivel exhortación, también a modo de advertencia. Las consecuencias de la necedad es la ruina, no solamente de nosotros, no solamente de nuestra propia persona, sino de todo lo que hemos construido a lo largo de estos años. Así que si el origen está en el corazón, si las consecuencias es esa destrucción, vamos a terminar en este último punto 3. ¿Cuál es el antídoto contra la necedad? ¿Cuál es el antídoto que el predicador nos muestra en esta sección y que la Biblia nos enseña? Y si el origen está en el corazón, como decíamos en el punto 1, la obra que hay que hacer no es algo exterior, simplemente, como decía recién, alejarnos de esos grupos necios, sino tiene que ser una obra interior. Lo primero, el primer antídoto: necesito un nuevo corazón. Necesito tener un nuevo corazón. No puedo vencer la necedad si no hay en mí un nuevo corazón. Lo que la Biblia llama la regeneración, el nuevo nacimiento, lo que profetizó Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25 al 27, el lavamiento del agua, donde Dios nos da un nuevo corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, y a continuación pone su espíritu en nosotros para que nosotros andemos en sus estatutos sabiamente.
Fue ese texto que Jesús le citó a Nicodemo en Juan capítulo 3, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Le está citando un profeta que Nicodemo sabe, porque una vez que uno experimenta ese nuevo nacimiento, la regeneración, esa nueva creación, uno recién ahí puede vivir y caminar, no perfectamente, pero sí sabiamente. No de una manera perfecta, pero sí sincera. Y si hoy me estás escuchando a través de este vídeo y no has tenido la posibilidad de experimentar el nuevo nacimiento, no hay manera que puedas reformar tu vida de afuera si primero la obra no comienza por dentro. Reconocer que necesitas ayuda, reconocer tu condición de pecado como todos los creyentes lo hemos hecho, y poder ahora recibir ese nuevo corazón. Leía esta semana a nivel devocional el Sermón del Monte. Una vez escuché un predicador decir, qué diferente sería el mundo si solamente fuésemos capaces de aplicar el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y sí, es verdad, qué diferente sería el mundo, pero también hay que tener presente que en el Sermón del Monte Jesús no vino a enseñar códigos de conducta, no vino a dejarnos principios de ética cristiana o principios de ética de vida, sino que él lo que quiere mostrar ahí es la obra que él ha venido a hacer en el hombre. De ahí que el Sermón del Monte termina con cualquiera que hace estas cosas, se compara a un hombre que edifica sobre la roca, y cualquiera que no hace se compara a un hombre que edifica sobre la arena. Y él lo que quiere mostrar es justamente, no, mira, esto es lo que tenés que hacer para edificar sobre la roca. No, él quiere mostrar la obra que él vino a hacer, para que entonces el ser humano pueda edificar sobre la roca. En otras palabras, el Sermón del Monte nos lleva a otro monte, al Monte Calvario, donde por medio de la cruz uno ahora recibe ese nuevo corazón, recibe del Espíritu, para entonces poder andar sabiamente con su corazón inclinado hacia el lado derecho y poder edificar ahora sobre esa roca. Y la única manera de vencer esa necedad es mediante la sabiduría. Así como la única manera de vencer es el odio, es por el camino del amor, la única forma de vencer la maldad es por el lado del bien. La única forma de vencer esa necedad es por medio de la sabiduría, caminando de una forma sabia. Y sabiduría no tiene que ver con llenarnos de conocimiento, sabiduría tiene que ver con saber vivir. Y solamente es en Jesús, que fue hecho sabiduría de Dios, según el libro de Corintios, cuando Él viene a morar en nuestra vida, en nuestro corazón, ese primer antídoto, algo interno. Recién ahí uno puede caminar de una forma sabia. Les dejo como tarea para que luego lean Job capítulo 28. Me encanta cómo el autor va buscando la sabiduría en cualquier lado de la tierra, aún en los lugares más recónditos, escondidos, reservados, ocultos, donde ningún animal pisó, ningún ave vio, y termina diciendo, Dios sabe dónde encontrar la sabiduría. Ahí donde el hombre no puede llegar, donde ni siquiera el águila puede ver ese lugar escondido, recóndito. El capítulo 28 termina diciendo, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En el temor del Señor. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Si sabiduría tiene que ver con saber vivir, inteligencia tiene que ver con tomar buenas decisiones. ¿Cómo puedo aprender a vivir? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? En temer a Dios y en apartarse del mal, como termina diciendo esa sección. Por lo tanto, el primer antídoto es ahí, es ir en busca de esa sabiduría encarnada en la persona de Jesús, para que yo pueda recibir ese nuevo corazón y poder recibir ese espíritu que me permita ahora caminar de una manera sabia. Pero también te dejo un segundo antídoto, y no tiene que ver con algo interior, lo interior es lo primero, pero te dejo un segundo antídoto, que es poder detectar esos amigos, esas personas que hay a mi alrededor, que tengan ese mismo corazón, que tengan un corazón de carne, que tengan un corazón nuevo por el Espíritu. Debo aprender a detectarlos, a descubrirlos y pasar tiempo con ellos. A veces la manera de apartarse del mal es apartarse de los malos.
Creo que Job termina en el capítulo 28 diciendo la inteligencia es apartarse del mal. Y a veces no hay manera de apartarse del mal si no nos apartamos de los malos. Y no me refiero a hacer un gueto entre hermanos de la iglesia, y porque al final perdemos nuestra meta, nuestro rol como luz y como sal en este mundo, sino me refiero a ese círculo de confianza el cual construimos. Construirlos con personas que podamos pasar tiempo de calidad creciendo juntos en esos principios que nos ayudan a ser sabios. Meditaba también esta mañana en la vida de David, el padre de Salomón. David tuvo un Aitofel cuando necesitaba consejo. Y dice la escritura que la palabra de Aitofel era como palabra de Dios, y cuando David necesitaba un consejo sabía a quién recurrir, a Aitofel. Sin embargo, también tuvo un Natán cuando necesitaba ser exhortado. Y fue la parábola que le contó Natán una vez que David había pecado lo que le permitió a David arrepentirse y permitir que sus huesos no se sigan secando, permitir que tal vez su vida no termine lejos de Dios. Tuvo un Jonatán cuando necesitaba consuelo, sabía a quién buscar cuando necesitaba liberarse, contar un pecado, contar un secreto. Sin embargo, Salomón tuvo a su lado amiguetes de la juventud, amigos con los cuales podía reír, pasarlo bien, salir, charlar, pero cuando tuvo que ir en busca de consejo, de tomar decisiones, desechó a los ancianos de su padre Salomón, escuchó el consejo de sus amigos y el reino terminó dividido, tal y como lo presenta el libro de Reyes. Y creo que es bueno apartar tiempo con estos amiguetes, por decirlo de alguna manera, amigos del instituto, de la infancia, charlar de vez en cuando con ellos, poder ser luz, pero hay otros momentos donde nuestros pilares, nuestra vida, si queremos caminar de una manera sabia, en un mundo donde predomina la necedad, es buscar esa clase de amigos que son como hermanos en tiempos de angustia, como dice Proverbio capítulo 17, verso 17. Así que esos amigos que son como hermanos en tiempos de angustia, esos sabios serán aquellos que nos permitan y nos ayuden a transitar y caminar hacia el temor de Dios, tal y como lo veíamos en el capítulo 28 de Job. Y tal vez esos amigos son personas. Cuando hablo de amigos no necesariamente me refiero a personas, sean pastores, líderes, hermanos, tus padres. Qué bueno es cuando escuchamos el consejo de nuestros padres, esos sabios consejos, ellos quieren lo mejor para nosotros. Cuando escuchamos el consejo de nuestros pastores que velan por nuestra alma, de líderes que están ahí para poder ayudarnos a crecer y que todos podamos llegar a esa meta, hacia esa cabeza que es Cristo. Pero cuando hablo de amigos también puedo hablar de personas, lugares donde debemos recurrir para escuchar esos sabios consejos, la iglesia local, las células, el discipulado, las conferencias, los seminarios, detectar también esos lugares donde podemos ser edificados para vivir de una forma sabia y recurrir a esos lugares. Puedo hablarte de otros recursos como libros, predicaciones, enseñanzas, todo aquello que está a nuestra disposición, quiere decir del gran recurso, la misma palabra de Dios, detectar también esos lugares. Así como primero vuelvo a repetir, el primer antídoto tiene que ver con algo interior, detectar esas actitudes, esas decisiones necias para poder cambiar, pero también lo exterior. Y cuando detectemos eso, vuelvo para cerrar al capítulo 9, verso 17. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud. ¿Dónde puedo encontrar esas palabras del sabio? En esos amigos, en esas personas, en esos lugares, en esos tiempos de quietud. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor, que el clamor del Rey entre los necios. Poder pasar tiempo en quietud, esperando y escuchando esas palabras sabias. Buscar esa quietud, la paz, la intimidad, lo secreto a lo largo del día, nos va a conducir hacia esa sabiduría y podremos edificar nuestra vida sobre la roca. Podremos edificar nuestra casa, nuestro ministerio, esos pilares inamovibles sobre esa roca que es inamovible. Sin embargo, buscar el ruido, lo común, lo superficial, lo que está al alcance de todo, terminará destruyendo hábitos y prioridades en tu vida
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, un texto que se me viene ahora en Corintios 13. Buscar el ruido, que es lo común en esta sociedad, donde predomina el necio, nos va a llevar a derribar tristemente esos pilares. El necio tiene poder para destruir mucho bien y por ello necesito encontrar esos lugares estratégicos donde poder crecer en esa sabiduría y edificar mi vida de una manera agradable para Dios. Te dejo ese desafío en el día de hoy, poder primero examinar tu vida de una manera interna. ¿En qué áreas estoy siendo necio? ¿Cuáles son esos pensamientos, esas ideas, esos hábitos, esas prioridades, ese tiempo que debo hoy detectar, que es esa mosca muerta que viene a echar a perder tal vez muchas cosas que vengo edificando a lo largo de todos estos años? Y una vez que lo detecto, no solamente en lo interior, sino también en lo exterior, como bien decíamos recién, poder ahora inclinar mi corazón, tu corazón, hacia el lado diestro, hacia el lado útil, que nos va a conducir hacia esa voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Oro para que Dios te ayude a encontrar esas personas, esos lugares, esos amigos que son como hermanos en tiempos de angustia, y que junto con ellos podamos seguir siendo edificados como iglesia, como casa de Dios.